Buenas tardes, mi nombre es William Fernando Jaramillo, estudiante de Sociología. Hoy me encuentro realizando la fase número 3 de práctica social de la materia Corrientes de Pensamiento Sociológico. Bueno, hoy día vamos a realizar una actividad en la cual voy a compartir con ustedes una pequeña relatoria. En esta presentación vamos a explorar unos fundamentos teóricos desarrolladas por dos influyentes pensadores como fueron Pierre Bourdieu y las colaboraciones entre Peter Berger y Thomas Luhmann. Estos autores han dejado unas huellas significativas en la comprensión de la construcción social y la realidad en la forma en la que percibimos nuestro entorno. ¿Listo? Entonces, a modo de conclusión, quiero también aportar, pues, de introducción, perdón, quiero aportar que la comprensión de cómo se construye y se interpretan estas realidades en la sociedad es fundamental para analizar las dinámicas sociales y las interacciones humanas. En este sentido, diversos autores han desarrollado teorías que abordan entre estas cuestiones desde diferentes perspectivas. Entre ellas están las de Pierre Bourdieu, Peter Berger y Thomas Luhmann, quienes aportan unos conceptos claves para entender la construcción social de la realidad y el papel institucional entre las instituciones sociales. Entre este proceso también exploramos puntos de las convergencias y las divergencias entre las teorías de estos autores. Si nos centramos en un concepto de cómo el hábitus, la tipificación y la objetividad del papel de las instituciones sociales, además reflexionamos sobre cómo estas teorías influyen en nuestra percepción del mundo y en nuestras interacciones sociales. Dentro de eso cabe destacar, y entrando ya en materia de una forma más profunda, lo que es el significado de la construcción de la realidad según Bourdieu. Este pensador nos dice que, y él se centra mucho en lo que es la estructura social y las relaciones del poder influyentes en las percepciones de la realidad. Él argumenta también que las personas internalizan las normas y los valores de los entornos sociales, lo cual afecta su visión del mundo. Por otra parte, también hace referencia a lo que es Birger Luhmann, quien refiere que estos autores también exploran cómo la realidad es construida socialmente y que su enfoque se basa en la idea de que las instituciones sociales son la familia, las instituciones educativas como los centros educativos, escuelas, colegios, la religión y las cuales desempeñan un papel fundamental en la creación de significado y en la construcción de la realidad comparativa. Existen también varios conceptos claves entre Berger y Luhmann en cuanto a las actividades, y en estos hacen una referencia en cuanto al proceso mediante las cuales las expresiones son subjetivas y se convierten en objetivos, en, en objetos y objetivos. Por ejemplo, cuando una creencia de una persona se convierte en una norma social o es aceptada por sí dentro de la sociedad. También hace referencia en cuanto a las tipificaciones. ¿Qué se refiere en cuanto a las tipificaciones? Que es la caracterización de situaciones y personas en función de patrones culturales y sociales. También refiere que estas tipificaciones nos ayudan a comprender y a dar sentido a lo que es un mundo, al mundo que nos rodea como tal. El papel de las instituciones sociales también es muy importante resaltar que Birger Luhmann, él argumentaba tanto que las instituciones, él argumentaba tanto que las instituciones sociales son responsables de transmitir conocimientos
y las normas a través de la socialización, a través de la educación, la formación del individuo. Estas instituciones también influyen en la construcción de la realidad y en establecer patrones de comportamientos significativos en el ser humano. En los conceptos del hábitus, en la teoría de Bourdieu, el hábito es un conjunto de disposiciones duraderas que guían los comportamientos de las personas, se adhieren a través de la socialización y afecta nuestra elección y acción cotidiana, ¿no? Lo que hacemos a diario como tal. La relación entre el hábito, el campo y el capital, que es muy importante resaltar esa parte en lo que refiere el concepto que emite Bourdieu, quien sugiere que el hábitos interactúan tanto en el campo como un espacio social específico, como el mundo académico o el mercado laboral, y que el capital es con los recursos que económico, cultural o social que se obtienen dentro de ese campo. También estos tres componentes están interconectados y afectan nuestras posiciones en la sociedad como tal. También podemos hacer referencia, de entre estos aspectos específicos, hacer referencia a la influencia en las percepciones personal y las interacciones. Estas teorías de estos autores nos hacen conscientes de cómo las estructuras sociales y las jerarquías afectan nuestras percepciones de nosotros mismos y de las demás personas. Y además esto nos invita a cuestionar nuestras creencias y a considerar cómo las instituciones influyen en nuestras vidas. A partir de eso nosotros generamos unas experiencias personales, los cuales nos pueden ayudar a identificar momentos de vidas en los que nos sentimos influenciados por unas estructuras sociales. Es muy importante cuando hablamos de las estructuras sociales hacer referencia a que esto como tal hace referencia a nuestra cultura, a nuestra forma de vida, a nuestro contexto como tal, donde nosotros nos estamos desarrollando como ser social. Para ello también, dentro del hábito y la lucha por el capital Bourdieu nos introduce a un concepto de hábitos que se refiere a las disposiciones duraderas que guían un comportamiento de las personas, y el hábito es moldeado por la estructura social y la socialización. Es decir, esa estructura social, esos patrones que conforman y ese proceso de socialización, de adaptación y cómo nosotros interactuamos en la sociedad. A través del hábito interrelacionamos las normas, también los valores, los patrones de comportamientos que afectan nuestras elecciones y acciones cotidianas. En cuanto al campo y el capital, también Bourdieu también nos desarrolla un concepto del campo y el capital. El campo representa directamente las esferas sociales como el mundo académico, el arte, la economía, donde se libera una lucha por el poder y los recursos, cuando el capital es algo que no hace referencia a eso, sino que refiere directamente a los recursos. Es decir, el campo hace referencia a lo no material, pero el capital sí hace referencia a todo eso económico que podemos contar. También no solo a eso, también el capital no solo es económico o material, sino también cultural o social, lo cual incide en nuestro proceso de posición o de comportamiento social. ¿Listo? A manera de reflexión, podríamos decir pues que Bourdieu nos invita a cuestionarnos nuestra propia posición en una estructura social y a reconocer cómo las jerarquías y las relaciones de poder pueden afectar nuestras percepciones de la realidad. Cómo también estas influyen tanto en el hábito de nuestras elecciones diarias, como también en la lucha por la construcción también de un capital.
De esta manera, Peter también Buyer y Thomas Lucker hablan sobre la construcción de la realidad, lo cual es muy importante y genera un aporte generando unos conceptos clave para la construcción social de la realidad, a través de lo cual Buyer Luckerman argumenta que la realidad no es solo objetiva, ni no es objetiva, sino que es más bien